El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación con el doctor Javier González Olaechea. Él es politólogo internacionalista, consultor internacional, a quien le damos la bienvenida. Doctor González Olaechea, muy buenos días. Muy buenos días, señor Castillo, y aprovecho y saludo a su colega, el señor Casas. Muy buenos días. Bueno, más o menos son 20 días que tenemos como presidente de la República al profesor Pedro Castillo. Contramarchas, anuncios, pero hay mucho que opinar en tan poco tiempo. ¿Cuál es la impresión, qué balance puede hacer de estos 20 días más o menos que tenemos como presidente al profesor Pedro Castillo? En 630 palabras, que es lo que me ofrece el comercio, hoy en mi columna, que se llama Yo Acuso, sintetizo que a 24 días de gobierno se han cometido una serie de omisiones, designaciones y demás. Entonces, el balance es estrepitosamente, concluyente. Hay desgobierno, hay improvisación, hay designaciones de impresentables y de personas que están prontuariadas, algunos acusados de feminicidio de sus primeras esposas, en fin, yo no diría mala gestión, sino una inexistencia de gestión de la crisis económica, de la pandemia, de las previsiones frente a la variante Delta y obviamente el deterioro de la canasta, el precio del pollo, como yo lo simplifico de esa manera, perjudicando a los más vulnerables porque los emprendimientos están aguantados. Y finalmente, respondiendo a la primera pregunta, el presidente se ha despertado antes de ayer, a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, con un nuevo Perú, y nadie lo ha comentado, que es el rechazo de los dirigentes de las Bambas, sindicalizados, que acabaron de mano unilateral la tregua de 60 días que había teóricamente conseguido el premier Bellido, porque en la noche anterior Bellido había sugerido que habían abogados detrás de esta paralización, y entonces le dijeron al presidente: ya no tienes interlocutor, ya no queremos conversar en buena cuenta, en un tuit, con tu primer ministro. Entonces han escalado el conflicto y obviamente todo el mundo está atento porque es algo muy simbólico, que es lo que va a hacer con los productos y la extracción de los recursos, que hay que obviamente mejorar, y cómo va a gestionar la economía, que hasta ahora lo único que sabemos es de la existencia de un anuncio de bonos, pero sin medidas concretas para afrontar las grandes carencias, ¿no? Y que se acumulan, por cierto. Ahora, ¿hasta qué punto? El balance es negativo, totalmente negativo, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, la gente va a poder seguir esperando, no solamente el bono, porque si va a recibir un bono y va a pagar 13 soles la botella de aceite y el balón de gas, prácticamente 55, 60 soles, no tiene razón de ser, no estaría prácticamente un gobierno de izquierda favoreciendo económicamente los bolsillos de las grandes empresas que en estos momentos pues están en cierta medida enriqueciéndose con el hambre del pueblo, ¿no? Porque ahí está la plata del Estado, ¿no? Correcto, no es que se estén enriqueciendo, sino que son las consecuencias del deterioro de la moneda por la vía del dólar, por un lado, y más bien lo que están haciendo es adelantando muchas de ellas los pagos, las deudas que han tenido por años, y eso me parece muy bien, porque tienen un dólar barato
y todo eso se acaba en un momento determinado. El fisco está recaudando menos y evidentemente la situación es crítica para los más vulnerables. O sea, quienes siempre terminan pagando los platos rotos es la gente que no tiene o menos tiene, que son una inmensa mayoría, entendiendo que dentro de ellos están los informales, los que están en situación precaria y claro, los que están en zonas rurales, ni qué decir, porque no tienen garantizados ningún acceso a ninguna cobertura social. Entonces, desgraciadamente el presidente no ha cumplido además con su palabra. Él ofreció un gabinete de amplia convocatoria, un premier que no fuera de su partido, y entonces ahora resulta que se tiene que pasar 3-4 días para buscar reemplazos. Y no entiende que tiene que hacer cambios realmente que lo vinculen a la realidad. El 70 y tantos % en la encuesta de hace una semana, de las publicadas tanto en República como en Comercio, si uno suma los factores, le está diciendo al presidente, cambie usted de giro, busque una opción de centro izquierda, moderada, pero que produzca, ¿correcto? Que sea eficiente, que gestione los recursos públicos. Y no lo ha hecho, y además creo que va a la confrontación con el Parlamento. Javier González Olaechea, efectivamente el presidente Pedro Castillo, desde que de todos los anuncios que hizo en el Congreso de la República, de acuerdo a lo que usted dice, pues hay un incumplimiento grande, empezando de su gabinete, que no es de ancha base, no es un gabinete pues así amplio, ¿no? Es un gabinete que es muy criticado, su política, inclusive lo que describe en la parte social, no viene dando resultados en lo referente a un problema fundamental como la pandemia, también está haciendo agua. Hay pues una serie de problemas que afronta el gobierno, como usted lo señala. ¿Qué hacer frente a esta situación? Porque ya hemos visto que se han enfrascado el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo en una lucha que viene del gobierno anterior, o sea, en la misma pelea, y en donde el presidente Pedro Castillo parece que quisiera continuarla, ¿no? Ese es un aspecto que sí, creo que ahí tendría usted, si nos puede ampliar ese panorama de a quién favorece ese enfrentamiento Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. A ver, no lo pongamos en términos de solamente dos actores, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Y ya que somos todos adultos, y este es un programa político, de manera que lo escucha gente adulta, vamos a hacer la pregunta de esta manera, si le parece. ¿A quién jode más? Disculpen la expresión, pero es muy claro, es muy castiza, ¿no? Bueno, a los que menos tienen, porque digamos, si a mí el precio del pollo pasa de 6 a 10 o 10.50, no voy a dejar de comer pollo, y esto que no suene una arrogancia, es una realidad. Yo he trabajado, en fin, sigo trabajando, produciendo, y tengo las cosas bien habidas y bien hechas. Pero el que va a comprar, el que está en Ventanilla, cuarta etapa de Mi Perú, y que le suben el agua todavía, bueno, está pagando más agua. Antes pagaba 4 veces el agua de lo que yo pago en San Isidro, ahora va a pagar 5 veces más porque el combustible ha subido 24-26%. Y como todo se transporta, bueno, ahí tenemos los precios que están exorbitantes en los mercados, en los mismos mercados, y por cierto, en los mercados alejados de la capital, aún más, porque cuando hay carestía y hay acaparamiento, porque la gente no quiere soltar por el valor de reposición, pues quienes se perjudican son los más vulnerables. O sea, es como querer subir a un ascensor 8 pisos y aplatar sótano 4. Entonces, la intención, yo no dudo de la intención del presidente Castillo, como cualquiera, de querer hacer el bien. Lo que pasa es que ha escogido a gente que no sabe gestionar, no tiene experiencia,
Ha puesto, por ejemplo, un caso, hace 2 días, pronunciaron los 2 viceministros del interior, ¿no? Y han nombrado una señorita, abogada, especialista en derecho ambiental. Ahí está el currículum que han publicado en derecho ambiental y con la experiencia de haber trabajado un determinado tiempo en un ministerio que de industria o comercio como técnica. Entonces, como señalo en el artículo, la situación de la violencia y de la inseguridad es flagrante. Ahora, ¿acaso no hay en el país decenas de personas que conocen de seguridad pública y que no tienen prontuario? Yo no digo que esta señora no lo tiene porque parece que es una señora muy correcta, pero que tengan trayectoria, hay muchos. El problema está, señor Casas y señor Castillo, es en de dónde, de qué fuente saca el presidente las posibilidades de nombrar gente. Pues del entorno más pequeño. Es como cuando uno quiere hacer una fiesta, ¿a quién invita por su cumpleaños? A sus amigos, ¿correcto? Entonces él no quiere romper ese círculo y pensar como país y decir, bueno, uno de los 4 o 5 mejores economistas, en el caso de Pedro Franque, digamos que es un convertido para bien, es un hombre izquierda pero razonable, pero digamos, en el caso del interior, en el caso de poblaciones vulnerables y otros tantos, el de transportes, por ejemplo, que es un tema central. El de transportes ha nombrado un ministro de la empresa que le otorgó una licencia falsa a ese autobús que quemó a 33 peruanos entre niños y adultos en San Juan de Miraflores. Vía María, En San Juan de Miraflores. Bien Salvador. Entonces, ¿cuál es el criterio para nombrarlo? Entonces, resulta escandaloso, porque esa persona tiene esos antecedentes, casi yo diría tiene un prontuario, y hay muchos peruanos, inclusive fuera de los partidos, que son gente muy competente, muy competente, que son gente seria, gente honesta, que pueden ser medios de izquierda, medios de centro o derecha. De lo que se trata es de gestionar. Entonces el presidente no los conoce y nadie le dice, oiga, usted abre el abanico y convoque a fulano. ¿Qué hizo Beltrán, qué hizo Prado cuando estaba el Perú el presidente Prado hace 70 años, cuando estaba el Perú en una situación catastrófica? Estaba Pedro Beltrán, director de la prensa, y lo criticaba inmisericordiamente porque la crisis no daba más. Llegó un momento que Prado lo llama al señor Beltrán y dice, usted es mi crítico más feroz. Critica la economía, porque era, bueno, a partir de hoy asume usted la responsabilidad de ser presidente del Consejo de Ministros de Economía. Y en 2 años se volteó el país y la economía reflotó, porque puso una persona competente. Entonces, ahora, me pregunto, ¿el señor Bellido es competente realmente para ser presidente del Consejo de Ministros y dirigir las políticas públicas? No lo es. Es un señor del partido. Pero eso no quiere decir que porque sea el partido, porque podría encontrar inclusive dentro de su partido, pero no lo encuentra. Claro, entonces, no lo encuentras en esta cantera, sale a buscar a la calle. Entonces, llama a 3 o 4 personas, que podría ser el mismo Manuel Rodríguez, que a quien conozco muy bien, por cierto, y que no quiere asumir ningún cargo aparentemente, decirle, ayúdame a ubicar un ministro de Transportes, ayúdame a ubicar una gama de 3 para vivienda. Ahora resulta que el Ministerio de Vivienda sacó Fast, Express, en un día, 2 concesiones sospechosas de concesiones de telecomunicaciones para 20 años. Una de las empresas, según SUNAT, no tiene un trabajador registrado. Y la otra tiene domicilio fiscal en un barrio muy desfavorecido. O sea, es una casita sin nada. Empresas fantasma. En un día del ministro de Transporte. Yo al día siguiente lo ceso y lo proceso. Entonces, ¿cuál es el criterio de selección? Entonces, claro, decir, ¿está mal asesorado? No es que está mal asesorado, porque el señor Castillo es un hombre inteligente, no será una persona muy instruida, pero sí debe entender una regla básica. Si yo no entiendo de esto, busco gente, y no solamente los que están cerquita, cuidando con quién habla y con quién no habla, que me sugiera personas en el Perú, o
peruanos en el exterior, hay mucha gente capaz, hay mucha gente honesta. Y se ha rodeado de personas que no dan fuego en nada. Doctor Javier González Olaechea, efectivamente usted está tocando parte de una cosa fundamental, el kit del problema, vamos a decir, porque claro. Si el presidente Pedro Castillo le hiciera caso a lo que usted está diciendo, otro sería el cantar, como dice, o sea, tendríamos gobernabilidad. Lo que pasa que el presidente Castillo parece que primero no está rodeado de buena gente, tiene un problema con el partido que lo ha elegido, que es Perú Libre, en donde gobierna un señor Cerrón y conjuntamente con Bermejo tratan de influir directamente en el gobierno a sabiendas de que el presidente pues es Pedro Castillo. Entonces, en la práctica hay una especie de dualidad que se está dando en estos momentos, y entonces, en la medida que Pedro Castillo sea cautivo de este núcleo, que es un núcleo duro, yo creo que no vamos a avanzar. O sea, Pedro Castillo no puede avanzar por eso. Cuadros políticos no tiene el señor Castillo. Lo que usted está señalando es una verdadera realidad. Ni técnicos. No tiene técnicos. Entonces tenemos un problema también. Ayer yo escuchaba con sorprendido que el ministro de Cultura hablando de que el Ministerio de Comercio Exterior pase, y el Ministerio de Comercio Exterior, y que también tiene algo de cultura, pase a su ministerio, o sea, señor y cuando Casas, le pedían explicación, no sabía nada. Casas, el señor ministro de Cultura tiene 42 procesos, punto. 42 procesos en estado de investigación, yo no digo que es culpable, pero ha acumulado en su vida, no sé cómo, siendo notario, 42 procesos. Bueno, punto, basta, no lo designas. Entonces, no hay filtro, correcto. Ahora, yo tengo una persona, yo tengo un amigo, digamos, muy cercano, que vive fuera y que vino, y por un vínculo de un favor que le hizo a un pariente del presidente, el presidente pidió hablar con él, porque es una persona muy ilustrada, un jurista, y habló 3 horas con él, y le dijo: mire, el presidente no le estaba ofreciendo ningún cargo, usted tiene que convocar, de acuerdo a lo que se dijo en el Pacto del Bicentenario, que se publicó el 10 de enero, ¿no? O sea, amplia base y en función de los respaldos parlamentarios. Y le explicó, pues yo había sido el autor, o soy el autor del Pacto Bicentenario, que en mi tuit apareció el 10 de enero, convocando las firmas, gente de izquierda, derecha, en fin, gente competente. Entonces, el presidente tiene que entender, y ayer parece ser que lo ha entendido con la designación del canciller Maurtua, tiene que entender que en su pozo no va a encontrar gente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se sale fuera del pozo? Y eso me recuerda a la historia de Vladimiro Montesinos y el presidente Fujimori. Pues yo estaba en la campaña, en el 87 y el 90. Bueno, se decía que Montesinos había sustraído del Poder Judicial 2 expedientes judiciales altamente delicados del presidente Fujimori, y que lo tenía agarrado de la corbata durante todo su mandato. O sea, voy a sacar a la luz pública esto o esto. Muy posiblemente, porque entonces, ¿cuál sería la explicación? Muy posiblemente hay algún tipo de evidencia en manos del señor Cerrón y sus acompañantes que comprometen de alguna u otra manera al presidente Castillo, porque ya le advirtieron, recuerden ustedes, esto hace 1 mes y medio, si te desvías conocerás la tragedia. ¿Qué cosa es la tragedia? La tragedia son los barrotes. Así es. La cárcel. Lo amenazó públicamente. A ver, si no es invención de Javier González Olaechea, lo dijo en televisión un dirigente de Perú Libre. No recuerdo si era el señor Bermejo o alguien parecido, pero de esa connotación política, importante personaje del gobierno. Entonces, ¿qué debería hacer el presidente? Bueno, franquearse, dirigirse a la nación, articular con 3 o 4 partidos que le den una mayoría de centro-izquierda, que los podría encontrar, y decirles: esto es lo que me sucede, ayúdenme a cruzar el puente.
¿correcto? Y le dice chao y le dice saquen lo que quieran. Y entonces el presidente se debería liberar, porque dicho sea de paso, este Parlamento tiene una representación del voto efectivo del 48-49% del voto válido. Y Perú Libre sacó 10 y pico por ciento del voto, de acuerdo al padrón, del voto válido. Entonces, ¿acaso, porque en este Parlamento no están representados todos los que pasaron, los que no pasaron la valla, ¿correcto? ¿Acaso, entonces, tiene esa legitimidad, esa fuerza? No, las encuestas lo están diciendo, 85% no quiere una nueva constitución, quiere cambios profundos. Yo he escrito sobre eso también. Hay mucho que cambiar para cerrar brechas. Pero se encuentran maniatados, yo creo que se encuentran maniatados y es una lástima, porque es el presidente de todos los peruanos y además encarna a la nación. Él ostenta 4 dignidades, es jefe de Estado, jefe del Poder Ejecutivo, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, a las que dicho sea de paso, el premier va descamisado prácticamente en el Día del Ejército, lo cual hay que guardar las formas, ¿no? Y encarna a la nación. Yo quiero que le vaya bien, pero y este amigo que lo visitó y después vino acá a verme, me dijo, mira Javier, es una buena persona, porque además es evangélico, recordemos, es evangélico desde los 12 años, con una familia evangélica, uno va a la casa y recordemos la entrevista a la señora, ¿no? El corazón de Jesús ahí arriba, rezan antes de comer, entonces es un hombre creyente. Casi como el mismo Pedro Castillo y su familia, porque ellos también son creyentes. Claro, ellos. A eso claro, se refiere, pues, lógico. Todos son creyentes. Entonces, todos son creyentes. Y además, los evangélicos son creyentes practicantes, los católicos somos creyentes no tan practicantes, porque no tenemos la relación con el pastor, ni vamos todos los domingos, o sea, no hay esa relación tan fuerte como hay en el mundo evangélico y todos somos cristianos. Entonces, bueno, yo sí creo en las buenas intenciones, lo que creo es que está encarcelado, encapsulado, y lo que sucede muchas veces, y esto lo vemos en El Príncipe Maquiavelo, es que al príncipe, al rey, al jefe de Estado, lo rodea una cúpula de gente que lo aísla del resto. Entonces comienza a vivir una burbuja. Y en esa burbuja solamente escucha a la gente que tienen una visión del país que el país rechaza. En este caso, entonces está muy atrapado y se está exponiendo a una inclusión del gobierno, ¿no? A una implosión. Va a decir, que estalle de adentro hacia afuera, porque, como digo en el artículo de hoy, que se llama Yo Acuso, en El Comercio, a 24 días, ni siquiera el gabinete ha ido al Parlamento. Y ya le están diciendo el 92% o 87% que cambie de premier, que dicho ese paso, está investigado por apología del terrorismo. Entonces, es un acto de provocación y hay que ayudarlo, pero tiene que dejarse ayudar. Es decir, yo quiero usar una metáfora que utilizo cuando doy conferencias y que no, por Dios, con todo el respeto y retiro por el presidente de la República, uno puede llevar al caballo a la sequía a tomar agua. Lo que no puede lograr es que tome agua, porque por más que uno le baje la cabeza, el caballo no quiere tomar agua, lo puede llevar. Entonces, él tiene que abrir y tiene que convocar a 2, 3 personas. Él estuvo 15 años en Perú Posible. Ojo, conoce mucha gente de Perú Posible. Así como conocía al canciller, conoce al doctor Luis Solari, que ha sido primer ministro, y a otros tantos, que le puede decir, venga usted y aconséjeme, y entonces abrir el juego con gente con competencias demostradas, no con prontuariado, o sea, no con prontuario. Entonces la situación es muy complicada, es una espiral descendente, en donde además todos los días retenemos al dólar vendiendo divisas, dicho ese paso. O sea, sostiene el dólar el señor Velarde, porque, como yo dije hace un mes, ¿qué pasaría si no compramos dólares? Si el CR no vende dólares. Doctor, ¿correcto? Esta crisis que estamos viviendo... Estaría 5 soles. Doctor Olaquea, esta crisis que estamos viviendo a 24 días de gobierno, no se le critica por haber aplicado, digamos, medidas radicales de izquierda. No se le critica tampoco porque ha traicionado los postulados de la izquierda y está aplicando otro gobierno.
acá en la práctica estamos hablando de un gobierno que todavía, como se dice criollamente, no hace nada, ¿no? O No sea, existe. no tiene rumbo, ¿no? No tiene y no lo explica. Y el presidente de la República, yo creo que en esta suerte de escapismo respecto a la opinión pública no ofrece declaraciones porque no sabe qué contestar. Y realmente es penoso, porque si le vas a preguntar sobre la política energética, ¿no? Sobre la política agraria para fomentar las exportaciones, sobre la política pesquera, sobre pueblos vulnerables, sobre, digamos, la unificación de los programas sociales, como yo he propuesto, bajo el binomio pobre-familia y no tan disperso, el señor presidente no tiene esas capacidades para explicarlo, por eso que le esconde, le huye a la prensa. Entonces dice, no, es que me tergiversan. Es que Ahora, hay que esto puede, traducirlo. este vacío de manejo ya gubernamental puede generar un radicalismo Sí. de parte del gobierno mismo frente a lo que se está viviendo. Puede generar un radicalismo de todas las partes, porque, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo con la gente realmente humilde que ha creído por él y otra gente también? Se los están reclamando. A Claro. ver, la gente de Bambas votó por ellos y a los 4 días le tiraron un portazo y ya su interlocutor no es válido porque me ha mecido, me ha mentido. Entonces, claro que el peligro del deterioro y obviamente de aumento de la conflictividad social, pero hay que ayudarlo, pero ¿cómo? Si no convoca, yo no estoy pidiendo nada, por cierto, ni sugiriendo nada, pero hay mucha gente muy capaz y tiene que hacer un giro de 180 grados. Yo lo haría en su lugar antes y reconformaría el gabinete, evidentemente, porque está yendo y llevando al país a una situación muy, muy crítica. La precarización del empleo, yo veo cifras de diarios. La Y próxima además, en un semana, momento determinado, el Banco Central ya no va a poder vender dólares. la próxima Porque no es semana que el gabinete va al Congreso. ¿Cierto? el 26 se presenta. El Pero 26. yo, ¿Y cuál cree que con la misma gente. sí, posiblemente hay algunos cambios, bueno, qué sé yo, se está especulando, pero es muy hermético en el manejo político el presidente Castillo. Pero ¿cuál va a ser también la respuesta? ¿Qué expectativas se genera por parte de la respuesta del Congreso? Porque tampoco son unos angelitos, pues los señores que están en el Congreso, ¿no? Angelitos no No somos hay. ninguno. Y cuando el presidente antes de ayer dijo, bueno, que tire el primero, que tire el que está libre la primera piedra, es una alusión a su condición evangélica, tiene toda la razón. Todos tenemos algo que no nos gustaría contar, ¿no? En mi caso no tengo delitos, pero aquí, y la política no se manifiesta en los arcángeles, sino en seres humanos. ¿Qué es lo que va a pasar en el Congreso? Yo he sugerido algunas vocerías que le den la confianza. Que le den la confianza para que demuestren en los hechos y darle oxígeno al presidente para que cambie ministros. Porque censurarlo, o mejor dicho, no otorgarle la confianza, es ponerlo en un aprieto para que busque de golpe 18 ministros, o cambie algunos, o haga una rotación y nombre al congresista Cerrón, hermano del secretario general, lo nombre premier. Entonces se agudiza el problema. Hay que darle la confianza, aunque hay muchos impresentables, y darle tiempo, porque él lee periódicos, o por lo menos le hacen resúmenes de cómo va la economía, cómo va el empleo, y se da cuenta. Antes decía, no, si la minería, ¿cómo se llama? Si la minería no tiene empatía social y todas estas cosas, no va, perfecto, ok. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Comienza a negociar los contratos. ¿Pero lo puede hacer con el interlocutor que ya le tiraron el portazo en la cara? No. ¿Lo puede hacer con el ministro de Energía y Minas que no ha aparecido en las negociaciones? No. Entonces, tiene que cambiar de gente, y aunque el señor Bermejo le ponga un Twitter a las 5 de la tarde diciendo que esperaba que fuera broma, que convocara al canciller Maurtua, bueno, sabemos que en un momento de crisis tú tienes que convocar. Este es el caso. Oscar tiene 80 años, ha sido canciller, 50 años de experiencia diplomática,
y en buena hora. Bueno, ese es un síntoma de que está pidiendo clamorosamente ayuda. Y Óscar estaba, Maurto, entre que aceptaba, no aceptaba, y yo le dije, mira, recuerdo la figura de Prado, o sea, está el país de por medio. Ahora, también Entonces, se nota un desprendimiento también del doctor Maurto, porque está con un gobierno... A ver, en los medios a uno lo achicharran, ¿no? En Así los es, tweets, así es. yo he felicitado tal cosa y me dicen, pues, viejo lesbiano, ¿quién te paga? ¿No? Asalariado de Odebrecht, ¿no? Bueno, yo les mando saludos y los fines de semana les dedico, pues, les pido que se cuiden, ¿no? Y que no dejen de seguirme, porque los extraño, ¿no? Jamás voy a insultar, pero el presidente tiene todas las prerrogativas para hacer realmente un giro, y en este caso volver a algo muy simple que estaba en Cervantes. No hay que pedirle al presidente que lea Cervantes, pero Cervantes decía, en un diálogo con Sancho, le decía, come poco, cena más poco, y sobre todo adquiere el conocimiento más difícil de la vida. ¿Y cuál es, le pregunta? El conocimiento de ti mismo. Entonces, uno tiene que reconocer sus falencias. El señor no sabe de macroeconomía, no sabe de política exterior. Cuando dijo que se iba a tumbar o iba a dejar sin efecto los TLC, no puede hacerlo. O sea, se pueden renegociar, pero no puede decir mañana no hay TLC, porque los tratados internacionales no pueden ser denunciados sin efecto posterior. Entonces, si no, sería convertir al país. No es que yo los defienda, sino es todo un proceso. Entonces le hacen decir cosas, o a él le nace decir cosas que reflejan un desconocimiento sobre materias importantes. Y por otro lado, deja mano libre y tenemos 2 concesiones express por 20 años en telecomunicaciones a empresas que son fantasmas, ¿no? El primer día del ministro que se estrena, ¿no? Entonces, son muchas cosas, y claro, a uno lo que le da pena, no solamente que el que paga los platos rotos son las grandes mayorías que son carentes, sino que también la gente joven que tiene alguna posibilidad de estudiar, y esto se está yendo, ¿no? Hay una fuga, además de la fuga de capitales, ¿no? Su recomendación, doctor Javier González Olaechea, sería al presidente decirle, conócete a ti mismo, ¿no? Al estilo socrático, claro, al estilo socrático, conócete a ti claro, mismo. Está aquí en el arte de la guerra, en Sun Tzu, o sea, primero tienes que conocer la mentalidad del enemigo y después conocer. O sea, un análisis FODA de fortalezas, debilidades. Si tú reconoces que no, o sea, que no la afrontas, porque en el fondo esa es la razón, no afronta un medio de prensa o unas entrevistas con usted o con cualquiera así, cara abierta, porque cuando lo hizo en febrero, en el programa de Diego Acuña, que se estrenó de edición especial y cuya primera edición me la dedicó a mí en una entrevista de 1 hora, porque yo había presentado una visión del país, que está colgada en la web, el Perú como destino. Bueno, debería entonces decir, ok, no, me convierto en una suerte de monarca, con un primer ministro fuerte, al que le doy algunas orientaciones y que me ayude a gestionar, o que gestione por mí, ¿correcto? Y entonces viene y le pregunta, y el presidente le da algunas orientaciones de tipo política, ¿no? Los más vulnerables, ¿no? Porque él tiene que definir la política agrícola. Pero llegó a decir agricultura sin minería, no. Bueno, ¿y qué pasa con los pesqueros? ¿Qué pasa con los terminales portuarios? Que son más o menos 12 de los importantes. ¿Qué pasa con las licitaciones? El puerto de Chancay. ¿Qué pasa con la inversión china? ¿Le vamos a meter un portazo? ¿No le vamos a meter un portazo? ¿Necesitamos ese dinero? Pero, por supuesto. Ahora, va a entrar mucho dinero por el cobre, que está por las nubes, y no van a saber gastarlo. Porque todo parece indicar que vamos en la línea de, primero, que el Congreso le va a la confianza. Yo pienso que el Congreso le va a la confianza al gabinete. Yo creo que se la debe dar. Segundo, el presidente es bastante optimista y ha dicho de que ya las empresas mineras empezaron a pagar
los tributos, lo que le deben a la SUNAT. Ya hay por lo menos varias que han pagado y dice que hay otras que ya también estarían por pagar, que se están acogiendo al pago de sus deudas. Pero no hay que ser ingenuo, pues, ¿no? Las empresas están reduciendo el capital social al mínimo, ¿no? Muchas, para que revierta los excedentes a los accionistas y esto lo convierte en dólares y lo sacan. O sea, en uso legítimo de sus intereses y en el marco de la ley. Y hemos visto todos los días, vemos anuncios en los periódicos. Entonces, el pago, claro, es un pago que no sabemos las condiciones porque no se han publicado, porque esas empresas que debían desde el 2005, mineras, ya estaban en el Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal tiene la posibilidad de hacer unos acuerdos y quitarle intereses, ¿no? O parte de las moras, llegar pues finalmente, te pagan. Claro, entonces pagan con un dólar a 4.10. Así es. ¿Correcto? Donde ahora le conviene pagar su deuda. Por supuesto. Ahora entonces, le conviene pagar su deuda, porque el dólar estará en alzada. Y además, no, como digo, no sabemos si le han cargado las moras y las multas, porque ya en el Tribunal Fiscal uno ya negocia, y obviamente el Estado tiene en cierta medida que ceder porque la recaudación fiscal va a ser a la baja. En conclusión, mi estimado doctor, hay alguien que está ganando en estos momentos, así ante en esta crisis. Siempre. En toda crisis. En toda crisis. Mire, yo hice algún dinero con Alan García, en la época, sin ser funcionario, por supuesto, porque Alan García, yo había comprado algunos bienes en soles, y Alan García me los pagó en 3 años con inflación. ¿No? Claro. En vez de pagar 10, en términos reales terminé pagando 1,5 o 2, yo he hecho los cálculos. Correcto. Entonces, en la crisis, si yo hoy pongo una mesa de dinero, me voy a volver a ganar dinero, como en esa época, dentro del marco de la ley. Entonces, y cuando las propiedades bajan, como están bajando, y muchas están vacías, Interbank ya anunció que no va a volver a atender físicamente de acá a 6 meses, sino todo va a ser virtual. Bueno, ¿dónde van a ir a trabajar toda esa gente? Son los neo excluidos y los neoanalfabetos. Los puestos que se cierran. Entonces, uno tiene que ser realista. Si el Perú, yo no digo que hay que mantener las mismas condiciones mineras. Mi tesis doctoral es sobre las comunidades indígenas y hago una propuesta de gestión matricial de los conflictos que está en camino a publicarse en Estados Unidos, en versión libro, para que haya un desarrollo de las comunidades. Lo que él dijo conceptualmente en su anuncio presidencial, en su discurso, es válido, pero hay que gestionarlo. ¿Quién lo va a gestionar? El ministro de Cultura, en cuyo despacho está el viceministerio de Interculturalidad, que no conoce de la materia, que es un notario de Huancayo que tiene 42 procesos en las Cortes. Entonces tiene que encontrar, porque hoy el Ministerio de Cultura es casi tan importante como el Ministerio de Economía, porque hay 198 conflictos sociales que se los reparten de acuerdo a la instancia por donde están entre el Viceministerio de Interculturalidad y el Viceministerio de Gobernanza Territorial, en donde han puesto una persona que no tiene ningún antecedente de conocimiento sobre la materia. Y entonces, si ahí está la fuente de recaudación y ahí está la parálisis del país en un 60%, el Perú que es minero, bueno, ¿cómo hacemos si ya su propia gente en Bambas le dijo, no va más? Muy bien. Cámbiame de interlocutor. Entonces el presidente debería realmente reconocer sus limitaciones y convocar. Hay mucha gente en regiones, en el país, de afuera, mucha gente. Claro que sí. Y convocar sin odio y gente honesta. Que apuestan por el Perú. Y que apuestan por el Perú. Por supuesto. Ahora, claro, el primero que se avienta, habiendo sido crítico, le dirán, no, se está trepando al carro, está buscando un puesto, y después le caen pues cantidad de troles diciendo, eres un traidor, ¿cómo asumes? Pero está de por medio la situación del país y que se deteriora a una velocidad exponencial. Hoy estamos a 24 días, no un mes siquiera. No hay en la historia de la República un gobierno que se haya implosionado de esa manera, sin
sin que nadie lo empuje, solo el gobierno, y la última encuesta tenía 37% de aceptación hace 10 días. Si hacemos una hoy, bueno, la cosa va a ser muy difícil. Esperemos qué es lo que pasa la próxima semana. Muchas gracias, doctor Javier González Olechea, por su participación. Gracias a ustedes. Y será hasta la próxima. Comparto la preocupación y la verdad que lo único que espero es que el presidente se dé cuenta que es el presidente de todos los peruanos y que tiene que convocar para poder gestionar. Porque sin gestión no hay nada. Así es. Muy bien. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.